La película comienza en un enorme reino llamado Milele, donde todos los animales vivían tranquilamente. De repente, el legendario Rey León, conocido como Simba, aparece y les dice a todos los animales que está muy feliz, ya que su familia está creciendo y podrá continuar con el ciclo de la vida. A lo lejos, su esposa, llamada Nala, se recuesta cerca de una roca, pues estaba sintiendo las contracciones de su hijo que estaba por nacer. Volviendo con Simba, él se encuentra con sus amigos, conocidos como Timón y Pumba, y les pide que cuiden de su hija, llamada Kiara, mientras va a reunirse con Nala. Antes de irse, Simba se encuentra con Nala, y ella se muestra preocupada, ya que se acerca una tormenta, por lo que le pide que no se vaya. Sin embargo, Simba se niega, diciendo que todo estará bien y que ella quedará al cuidado de sus amigos. Después de que Simba se marcha, Timón y Pumba aparecen y comienzan a inventar una historia para Nala, diciéndole que en el pasado enfrentaron al poderoso villano llamado Scar y lograron derrotarlo al hacerlo caer por un precipicio. Cuando la historia termina, Kiara dice que eso no es verdad y que sabe que su padre fue quien derrotó a Scar. Después de esto, Kiara intenta dar un paseo con Timón y Pumba, pero comienza a preocuparse al notar que la tormenta se estaba acercando. Para suerte de Kiara, un gran amigo de Simba, llamado Rafiki, aparece, y ella se alegra mucho de verlo. En ese instante, Kiara le dice que está muy preocupada por la tormenta, pero Rafiki la calma diciéndole que cuando Simba era pequeño, también le temía a las tormentas, pero dejó de hacerlo cuando su abuelo, conocido como Mufasa, lo llevó a la cima de la roca del rey y le pidió que rugiera con fuerza. Al escuchar esto, Kiara se anima y le pide a Rafiki que le cuente más sobre las historias de Mufasa. En el pasado, pocos animales vivían en una selva muy seca, y entre ellos estaba el pequeño Mufasa, quien vivía junto a sus padres, llamados Afia y Masego. Los padres de Mufasa conversaban con él y le hablaban sobre un lugar llamado Milele, que era un reino lleno de vida y agua. En ese momento, los padres de Mufasa comienzan a cantar y le cuentan lo maravilloso que es el reino, además de que planeaban ir allí. De repente, una gota de agua cae del cielo, y Mufasa se da cuenta de que se acercaba una tormenta. Al principio los animales se alegran, ya que hacía mucho tiempo que no veían agua en la selva. Sin embargo, la tormenta comienza a llenar varias pozas de agua, y provoca una enorme inundación. Rápidamente, el padre de Mufasa intenta protegerlo y lo lanza a un lugar lleno de rocas. Después de esto, la madre de Mufasa, quien también estaba sobre las rocas, le pide que tenga cuidado e intente acercarse a ella. Con calma, Mufasa salta entre las rocas para acercarse a su madre, pero en ese instante, un enorme elefante aparece siendo arrastrado por el agua, y al chocar contra las rocas, Mufasa es lanzado a un río. Después de algunas horas, Mufasa logra salvarse al sujetarse de un tronco de árbol, pero al mirar a su alrededor, no encuentra a sus padres y se preocupa. Más tarde, mientras Mufasa aún era arrastrado por el río, avista a un pequeño león llamado Taka, quien dice ser hijo de un rey llamado Obasi. Mientras los dos conversaban, un cocodrilo comienza a acercarse a Mufasa, y al verlo, Taka le pide que huya. De repente Mufasa consigue salir del tronco, y Taka intenta sujetarlo, pero él comienza a resbalar. Afortunadamente, la madre de Taka, llamada Eshe, aparece, y tras salvar a Mufasa, suelta un poderoso rugido, ahuyentando a los cocodrilos. Molesta, Eshe le dice a Taka que tuvo suerte de no haber sido atacado por los cocodrilos, y le ordena regresar a casa, pero el pequeño león se niega, diciendo que no pueden dejar a Mufasa atrás. Al escuchar esto, Eshe le dice que no pueden llevárselo, ya que el rey Obasi no permitirá que acojan a un cachorro de león. Sin embargo, Taka insiste, y Mufasa les cuenta cómo quedó atrapado en la inundación y perdió a sus padres. Conmovida al escuchar la historia, Eshe permite que Mufasa los acompañe, y más tarde, Obasi los ve y se irrita al descubrir que su esposa llevó a un intruso. En ese momento, Obasi comienza a hablar sobre las reglas, diciendo que Taka será el futuro rey, y que ningún otro animal que no pertenezca a su propia familia deberá aparecer. Por ello, Obasi le ordena a Mufasa que huya, pero el pequeño león se llena de valentía y le dice al rey que nunca podrá alcanzarlo, pues es considerado el más rápido del mundo. Para resolver la situación, Obasi propone un desafío y ordena a Mufasa y Taka iniciar una carrera en la que deberán llegar hasta un árbol y luego regresar. Obasi continúa diciendo que si Mufasa pierde, será eliminado de inmediato, pero si gana, podrá quedarse con su familia.
Poco después, la carrera comienza, y Mufasa corre tan rápido como puede. En cierto momento, Mufasa cruza un pequeño arroyo y comienza a recordar lo que sucedió más temprano durante la tormenta. Afortunadamente, Mufasa logra enfrentar su miedo y sigue avanzando. Después de que ambos pasan el árbol, Mufasa salta para regresar, pero termina cayendo al arroyo y no puede nadar. Rápidamente Taka lo ayuda, y después de sacarlo del agua, los dos continúan la carrera. En ese momento, Taka conversa con Mufasa y le revela un secreto. Siempre había deseado tener un hermano. Sin que Mufasa lo note, Taka comienza a disminuir su velocidad para dejarlo ganar a propósito. Tras esto, Mufasa finalmente gana la carrera, lo que hace felices a Taka y Eshe, pero no a Obasi, quien estaba furioso. Con esto, Mufasa se convierte en parte de la familia, y Taka se divierte con él, corriendo por la selva y diciéndole que, a partir de ahora, serán hermanos. Con el paso de los años, Mufasa y Taka crecieron juntos y disfrutaban corriendo de un lado a otro en busca de aventuras. Por otro lado, Obasi seguía molesto con Mufasa y no lo trataba como parte de la familia. Además, Obasi conversa con Taka y le dice que esté alerta, ya que en cualquier momento Mufasa podría traicionarlo. Al escuchar esto, Taka no le cree a su padre, pues confía plenamente en Mufasa. Mientras tanto, Mufasa estaba al lado de Eshe y comenzaba a entrenar sus habilidades de caza. Eshe se alegra por Mufasa y le dice que, gracias a esas habilidades, podrá diferenciarse de los demás leones. En cierto momento, Eshe le enseña a Mufasa a usar su poderoso olfato para que pueda reconocer a los animales que están a kilómetros de distancia. De repente, Eshe nota algo extraño en Mufasa y le pregunta qué sucede. Mufasa le cuenta que, al usar su olfato, percibe un aroma muy familiar, parecido al del lugar donde vivía. Al oír esto, Eshe intenta darle esperanza a Mufasa, diciéndole que sus padres podrían estar vivos, pero él no lo cree. Además, Mufasa revela que Obasi nunca lo aceptará como parte de la familia, y al pensar que nunca será rey, dice que vivirá su vida sin reglas ni responsabilidades. Volviendo al presente, Timón y Pumba escuchan que Mufasa vivía sin reglas ni responsabilidades y se alegran, diciendo que Mufasa era igual a ellos. Por ello, ambos comienzan a cantar, pero Kiara los interrumpe para que Rafiki pueda continuar la historia. Regresando al relato, mientras Mufasa y Eshe conversaban, Taka observaba todo desde la distancia. Cuando todo parecía estar en calma, aparecen dos leones blancos y feroces, listos para atacar. Preocupada, Eshe le pide a Mufasa que huya, pero él no le hace caso y enfrenta a los leones para protegerla. Desde lejos, Taka observa todo lo que sucede y trata de ayudar, pero al ver a los leones blancos, se asusta y huye. Siendo mucho más fuerte y hábil, Mufasa logra derrotar a uno de los leones y hace que el otro huya. Más tarde, los dos regresan a casa y Eshe le cuenta todo lo que ocurrió a Obasi y que, de no haber sido por la ayuda de Mufasa, habría dejado este mundo. Al enterarse de esto, Obasi se enfurece con Taka, pues él era quien debería haber luchado contra los leones blancos. Después de eso, Obasi le agradece a Mufasa por su ayuda y le dice que ahora tiene una gran deuda con él. En ese momento, Mufasa les dice a Obasi y a todos los leones presentes que los leones blancos regresarán junto con los demás y que deben prepararse para una nueva batalla. Mientras tanto, el león blanco que escapó se encuentra con el rey llamado Kiros y le cuenta todo lo que sucedió. Al saber que su hijo fue eliminado por un joven león, Kiros se enfurece y traza un plan para ir tras él. Además, Kiros ordena a los demás que acaben con el león que sobrevivió, ya que no ayudó a su hijo. Más tarde durante la noche, Obasi habla con Taka y lo insulta por no haber ayudado a Eshe en la batalla contra los leones blancos. Taka se disculpa, diciendo que tuvo miedo y por eso huyó, pero Obasi le advierte que no debe contarle a nadie lo que ocurrió, pues un rey no puede mostrar debilidad. Al escuchar esto, Taka decide revelar la verdad, diciendo que no quiere ser rey. De repente, la conversación entre los dos es interrumpida por el mensajero del rey, quien informa que todo lo que Mufasa dijo sobre los leones blancos era cierto, y que están regresando junto con el rey Kiros. Preocupado, Obasi habla con Taka y le pide que huya junto con Mufasa, ya que no tienen oportunidad contra Kiros y su manada. Al día siguiente, Mufasa se encuentra con Eshe y le dice que no quiere irse. Sin embargo, Eshe le pide que huya y siga el sol, pues también cree que debajo de él existe Milele, tal como lo creían los padres de Mufasa.
Con mucha tristeza, Mufasa se despide de Eshe y después de eso, huye junto con Taka. Más tarde, Kiros aparece con su manada y amenaza a Obasi y a los demás leones. Furioso, Kiros declara que él es el único rey que debe existir, y por ello, los leones blancos rodean a Obasi y a los demás, y los eliminan. A lo lejos, mientras Mufasa y Taka huían, ven algunos pájaros volando, y descubren que Obasi y los demás leones han dejado este mundo. Para empeorar la situación, los leones blancos van tras ellos y los obligan a correr. Mufasa y Taka no logran llegar muy lejos y son rodeados por Kiros y su manada. En ese momento, Kiros pregunta quién fue el responsable de acabar con su hijo, y con valentía, Mufasa asume la culpa. Además, finge ser el hijo del rey para que Taka pueda salvarse. Sin embargo, Kiros no le cree y ordena a los leones blancos que vayan tras ellos. Asustados, los dos corren y tratan de no caer en el arroyo. De repente, Mufasa y Taka llegan a la cima de una cascada y descubren que no podrán escapar. Poco después, Kiros aparece y se prepara para atacarlos, pero antes de que eso ocurra, Taka empuja a Mufasa y se lanza junto con él al río. Después de eso, los leones logran salvarse y se aferran a las ramas de un árbol. Al ver esto, Kiros ordena a uno de los leones blancos que vaya tras ellos. Por suerte, un cocodrilo aparece y ataca al león blanco, salvando la vida de Mufasa y Taka. Después de esto, la rama en la que Mufasa y Taka se sostenían se rompe y ambos son arrastrados por el río. Aún así, Kiros no se rinde y asegura que irá tras ellos. Más tarde, durante la noche, los dos leones encuentran a una leona llamada Sarabi, quien había sobrevivido después de que los leones blancos atacaran su manada. Además de ella, Mufasa y Taka notan la presencia de un pájaro llamado Zazu, que estaba junto a Sarabi. En ese instante, Mufasa dice que van camino a Milele, y al escuchar eso, Sarabi revela que el lugar no existe, pues solo es una historia inventada. Mientras tanto, en un gran árbol, una tribu de babuinos conversaba entre sí, ya que querían que uno de ellos, conocido como Rafiki, se fuera, pues era diferente y además de tener poderes, podía preverlo todo. Después de una votación entre los babuinos, todos deciden que Rafiki debe marcharse y sin otra opción, él se aleja de ellos. Mientras caminaba por la selva, Mufasa, Taka y Sarabi lo ven y se preparan para atacarlo. Sin embargo, para sorpresa de los leones, Rafiki no huyó ni parecía preocupado. Intrigados, los leones le preguntan por qué no está escapando, y Rafiki responde que si lo atacan, nunca llegarán a Milele. Al escuchar esto, los leones se sorprenden y le preguntan si conoce Milele. Rafiki dice que sí, revelando que ha estado allí muchas veces en sus sueños, junto con su hermano. Inicialmente, Sarabi no le cree a Rafiki, pero Mufasa propone un trato. Si Rafiki los lleva hasta Milele, no lo atacarán. Rafiki rechaza el trato, diciendo que en realidad él es quien no los atacará a ellos. Al día siguiente, mientras el grupo sigue su viaje hacia Milele, llegan a un valle y quedan confundidos, sin saber si deben rodearlo o descender por él. Recordando las palabras de su madre, Mufasa decide bajar, ya que según ella, Milele estaba después del valle. Al principio, Sarabi no le cree a Mufasa, pero él le enseña a detectar olores a distancia, y pronto, ella se da cuenta de que los leones blancos se están acercando, por lo que deben bajar al valle. Mientras caminaban, Taka revela que está enamorado de Sarabi y le pide consejos a Mufasa. Mufasa le da algunas sugerencias, pero cuando Taka intenta impresionar a Sarabi, no lo consigue. Eventualmente, Mufasa y los demás ven a los leones blancos acercándose y se preocupan. Rápidamente, Mufasa pide ayuda a unos elefantes que estaban en el lugar, pero estos no le prestan atención. Después de pensar un momento, Sarabi sube a un árbol y deja caer una colmena sobre los elefantes, liberando a las abejas. Asustados, los elefantes empiezan a correr. Molestos, los leones blancos intentan atacar al grupo, pero los elefantes los detienen. Cuando el plan parecía estar funcionando, Sarabi cae del árbol y es golpeada por la pata de uno de los elefantes. Preocupado, Mufasa corre para salvarla, mientras que, una vez más, Taka no ayuda y se esconde. Después de que los elefantes y los leones blancos se van, Rafiki aparece y, usando sus poderes de curación, logra devolverle la vida a Sarabi. Cuando Sarabi despierta, está confundida y pregunta quién la salvó. En ese momento, Mufasa no dice la verdad y le dice a Sarabi que fue Taka quien la rescató. Eventualmente, el grupo llega a una montaña nevada
y Mufasa le pide a Zazu que borre todas las huellas que han dejado en la nieve, para que Kiros y sus leones no los encuentren. Más tarde, Zazu se reúne con los demás y felicita a Mufasa por su idea de ocultar las huellas. Al enterarse de que fue idea de Mufasa, Sarabi se alegra y se acerca a él, lo que hace que Taka sienta celos. Más tarde, durante la noche, Sarabi habla con Mufasa y le revela que descubrió que fue él quien la salvó, y no Taka. Viendo que Sarabi y Mufasa se acercaban cada vez más, Taka se llena de ira y sin querer resbala en la nieve y cae cerca de Kiros. En lugar de huir, Taka le dice a Kiros que él es el hijo de Obasi, pero le concede el derecho al trono del rey a cambio de ayudarlo a vengarse de Mufasa. Al día siguiente, Taka se une a Mufasa y los demás, y continúan su viaje. Sin embargo, sin que Mufasa se diera cuenta, Taka dejaba algunas marcas en ciertas piedras para que Kiros pudiera seguirlos. Más tarde, el grupo llega a una montaña y queda impresionado al ver a Milele por primera vez. Además de que el lugar tenía abundante agua, también había muchos animales viviendo en paz. Más adelante, Rafiki avista un gran árbol y al notar que era igual al que veía en sus sueños junto con su hermano, se acerca a él. Rafiki también le dice a Mufasa que el hermano que veía en sus sueños era él, pues lo considera parte de su familia. Cuando todo parecía estar bien, Kiros y los leones blancos aparecen. Al verlo, Mufasa siente curiosidad por saber cómo los siguió, y Kiros revela que Taka lo ayudó. En ese momento, Taka admite que lo hizo porque todos prefieren a Mufasa en lugar de él, incluyendo a Sarabi y a sus propios padres. Después de eso, Mufasa y Kiros luchan, pero el villano termina cayendo. Luego, Mufasa habla con los animales de Milele y les pide que se unan a la batalla. Después de que Kiros se levanta, los leones blancos lanzan a Mufasa dentro de una cueva, y poco tiempo después, el villano aparece, dando inicio a una batalla legendaria. Mufasa intenta usar sus habilidades, pero Kiros es demasiado fuerte, y cuando el villano está a punto de acabar con él, Taka lo detiene, lo que le provoca una cicatriz en el rostro. Desde lo alto, Rafiki utiliza sus poderes y destruye parte del lugar para derrotar a los leones blancos. Debido a esto, la cueva donde estaban los leones comienza a inundarse, pero aún así, Kiros intenta atacar a Mufasa. De repente, una roca se desprende y, al verla caer, Mufasa empuja a Kiros, haciéndolo chocar contra la piedra. Después de eso, Taka saca a Mufasa del agua, y al ver a Sarabi a lo lejos, decide marcharse. Luego, Mufasa y Sarabi salen de la cueva, y todos los animales se alegran y comienzan a considerarlo como su rey. Además, Mufasa recibe una sorpresa. Su madre seguía viva, aunque ella le revela que su padre había partido de este mundo. Más tarde, Taka aparece y se disculpa por lo que hizo. Mufasa acepta sus disculpas y le dice que, a partir de ahora, se llamará Scar y que siempre tendrá un lugar en el reino de Milele. En la escena final, Kiara reúne valor tras escuchar la historia de Mufasa y, a pesar de la tormenta, comienza a rugir en la cima de la roca del rey. Eventualmente, Simba regresa a casa junto con Nala y su hijo recién nacido, y al verlo, Kiara se alegra de tener un hermano y dice que le contará la historia de Mufasa, y así termina la película. La segunda película comienza en una selva, donde al amanecer, todos los animales se reúnen, ya que han oído hablar del nacimiento de un pequeño león. Eventualmente, los animales avistan al rey de la selva llamado Mufasa, quien está muy feliz por el nacimiento de su hijo, llamado Simba. En ese momento, el consejero de Mufasa llamado Rafiki marca la frente del pequeño león y lo presenta a los demás animales. Al ver a Simba, todos los animales celebran y están felices con la llegada del nuevo príncipe. Después de la celebración, un león llamado Scar se enfurece por el nacimiento de Simba, ya que sabe que debido al pequeño león, ya no podrá ser el nuevo rey de la selva. Mientras Scar se queja de este suceso, aparece Mufasa y le pregunta por qué no asistió a la ceremonia de presentación de Simba. Scar demuestra estar muy molesto por el nacimiento del pequeño león y también por no tener más oportunidad de convertirse en el nuevo rey de la selva. Con esto, los dos leones comienzan a discutir, pero Scar decide marcharse, sabiendo que no podrá luchar contra su hermano porque es más débil que él. Unos años después, Simba ya había crecido un poco, y un día cualquiera, despierta a su padre para patrullar. Sin embargo, Mufasa cambia de planes y decide mostrarle a Simba su reino desde la cima de una colina. En ese momento, Mufasa le dice a Simba que cuando crezca, se convertirá en el nuevo rey. Mufasa también le dice a Simba que cuando sea rey, gobernará un vasto territorio
y que todos los animales que viven allí se inclinarán ante él. En la conversación, Simba pregunta sobre un lugar oscuro que está lejos, y Mufasa le advierte que nunca vaya allí. Después de la conversación, Mufasa lleva a su hijo a dar un paseo, y de repente se encuentra con su mensajero, llamado Zazu. Zazu alerta al león de que ha avistado algunas hienas invadiendo el reino. Al escuchar eso, Mufasa ordena a Zazu que lleve a Simba a casa, mientras él irá a derrotar a las hienas. Mientras va hacia casa, Simba se encuentra con su tío Scar, y el pequeño león dice que Mufasa le mostró todo el reino, y que será dueño de todo en el futuro. Scar se enfurece al escuchar esto y decide preguntar a Simba si Mufasa le mostró las tierras oscuras. Simba dice que su padre habló sobre el lugar, pero le advirtió que nunca fuera allí. Scar decide entonces revelar al pequeño león que solo los animales más valientes pueden ir a las tierras oscuras, y advierte a Simba que nunca se acerque al lugar. Después de eso, Simba se va, y más tarde se encuentra con su madre, y también se encuentra con su mejor amiga llamada Nala. Simba decide invitar a Nala a dar un paseo, y ella acepta. Sin embargo, su madre, llamada Sarabi, está preocupada y dice que Zazu los acompañará. Mientras caminan, Nala le pregunta a Simba a dónde van, y Simba dice que van a un lugar conocido como las Tierras Oscuras. Sin embargo, los dos se dan cuenta de que Zazu los estaba vigilando todo el tiempo, y para despistarlo, van a un lugar donde había varios otros animales. Después de un tiempo, Zazu se distrae con algunas aves, y los dos leones aprovechan esta oportunidad para escapar. Más tarde, Simba y Nala finalmente llegan a las Tierras Oscuras, y con mucho miedo, Nala dice que deben regresar a casa. Sin embargo, Simba no escucha y comienza a explorar el lugar. Al no tener opciones, Nala sigue a Simba, y eventualmente encuentran una cueva oscura. Asustada, Nala dice que deben regresar de inmediato, pero en ese momento son rodeados por algunas hienas. Dentro de la cueva, aparece la líder de las hienas llamada Shensi, y dice que va a devorar al hijo del rey. Cuando Shensi se acerca a los dos cachorros, Zazu aparece y le pide a la hiena que los deje en paz. Zazu también le dice a Shensi que si ataca a Simba, causará una pelea con Mufasa. Shensi no hace caso a Zazu e intenta atacar a Simba y Nala. Afortunadamente, Zazu lo impide, dando la oportunidad para que los dos cachorros escapen. A pesar de intentar huir, los dos leones son nuevamente rodeados por las hienas, y cuando estaban a punto de ser devorados, aparece Mufasa. El rey de la selva ataca a todas las hienas, y después les advierte que no se acerquen a Simba, o de lo contrario, sufrirán las consecuencias. Después de eso, Mufasa lleva a Simba y Nala a casa, y más tarde, Simba se disculpa, diciendo que solo fue a las tierras sombrías porque quería demostrar que era valiente, al igual que su padre. Mufasa dice que aunque sea valiente, sabe lo que puede y no puede hacer. Después de conversar, Mufasa juega con su hijo y en un momento dado, Simba pregunta si estarán juntos para siempre. En ese momento, Mufasa decide mostrarle el cielo a Simba y le dice que los grandes reyes del pasado los observan a través de las estrellas. Con eso, Mufasa le dice a su hijo que siempre que se sienta solo, puede mirar las estrellas y saber que él y los reyes del pasado lo guiarán. Mientras tanto, el león Scar va a las tierras sombrías y habla con las hienas, proponiéndoles un plan para acabar con Mufasa y, a cambio, convertirse en el nuevo rey. Las hienas aceptan, porque saben que si Scar se convierte en rey, les ayudará a conseguir comida siempre que quieran. Al día siguiente, Scar logra engañar a Simba y lo lleva a un desfiladero. Scar le dice a Simba que en ese lugar los leones encuentran sus rugidos, y le dice al pequeño león que una vez que aprenda a rugir, Mufasa estará orgulloso de él. Con eso, Simba intenta rugir, pero todo lo que logra hacer es el sonido de un gato maullando. Scar le dice a Simba que el rugido lleva tiempo para ser perfeccionado y decide irse, diciendo que regresará más tarde a buscarlo. Solo, Simba comienza a practicar su rugido, cuando de repente siente temblar el suelo, y en poco tiempo, una manada de ñus aparece y comienza a pasar por el desfiladero. Simba piensa que los ñus aparecieron debido a su rugido, pero no ve que algunas hienas están persiguiendo a los animales. Para no ser atropellado por los ñus, Simba se sube a las ramas de un árbol y espera a que todos los animales pasen. Como parte del plan, Scar se encuentra con Mufasa y le dice que su hijo está en peligro en el desfiladero. Con esto, Mufasa corre hacia el lugar y una vez que llega al desfiladero, ve que Simba está en peligro. Con mucha valentía,
Mufasa se mete en medio de la manada de ñus y logra agarrarse al mismo árbol donde estaba Simba. Sin embargo, antes de poder salvarlo, Mufasa es golpeado por el cuerno de uno de los animales. Después de eso, las ramas del árbol se rompen, dejando a Simba en peligro de ser golpeado por los ñus. Afortunadamente, en ese momento, Mufasa reaparece y salva a Simba, colocándolo sobre una roca. Sin embargo, Mufasa es golpeado nuevamente por otro ñu, pero a pesar de estar herido, el rey de la selva logra salvarse y escalar el desfiladero. Cuando Mufasa llega a la cima del desfiladero, tiene una sorpresa al encontrar a su hermano Scar. Mufasa pide ayuda a Scar, pero él no le hace caso y de repente le da un golpe a Mufasa, haciéndolo caer. Cuando toda la manada de ñus pasa por el desfiladero, Simba va hacia su padre y descubre que no sobrevivió a la caída. Poco después, Scar aparece y culpa a Simba, diciendo que fue por su culpa que Mufasa ya no está vivo. Además, Scar dice que debido a esto, todos los animales del reino lo odiarán cuando se enteren de lo que hizo con Mufasa. Desesperado, Simba pregunta qué hacer, y Scar le dice que huya mientras pueda. Simba decide seguir las órdenes de su tío y comienza a correr, pero sin saberlo, las hienas aparecen, y Scar les ordena que acaben con el pequeño león. En medio de la huida, Simba resbala y cae por un acantilado. Para asegurarse de que el pequeño león no sobreviva, Shenzi les pide a las otras hienas que bajen del acantilado para verificar si Simba ha partido de este mundo. Una vez que Shenzi se va, las hienas tienen miedo de la altura del acantilado y deciden mentirle a Shenzi diciendo que Simba no sobrevivió a la caída. Afortunadamente, Simba se salvó y estaba debajo de un árbol. Tan pronto como Simba se da cuenta de que las hienas se han ido, baja cuidadosamente del acantilado y comienza a caminar sin rumbo por un desierto gigantesco. Mientras tanto, Scar hace un falso discurso para algunos leones, diciendo que está triste por la partida de Simba y Mufasa. Scar también miente, diciendo que quería haber llegado a tiempo al desfiladero para salvarlos. Después de decir esto, Scar declara que a partir de ahora asumirá el trono y se convertirá en el nuevo rey. Sin embargo, dice que no podrá gobernar todo el reino solo y que para ayudarlo contará con la presencia de las hienas. Volviendo a Simba, el pequeño león estaba caminando por varias horas en el desierto cuando se cansó y decidió acostarse en la arena. Después de un tiempo, algunos buitres aparecen y tratan de devorarlo. Sin embargo, en ese momento, aparecen un suricato llamado Timón y un jabalí llamado Pumba, y logran ahuyentar a los buitres. Al ver a Simba, los dos piensan que el pequeño león ya no está vivo, pero pronto descubren que el cachorro solo estaba descansando. Cuando Simba se despierta, Timón y Pumba se presentan y le dicen que salvaron su vida de los buitres hambrientos. Los dos deciden preguntarle a Simba qué le hizo detenerse en medio del desierto, pero él dice que no quiere hablar de eso. Aún así, los dos se ofrecen a ayudarlo, y Timón le dice a Simba que debe aprender a vivir al estilo Hakuna Matata. Cuando Simba pregunta qué significa eso, los dos dicen que Hakuna Matata es la filosofía de vivir la vida sin problemas. Al aprender un poco sobre Hakuna Matata, Simba sigue a Timón y Pumba, y en el camino atraviesan un valle. Más adelante, la pareja lleva al león al territorio donde viven, y Simba conoce a varios animales. Después de un tiempo, Simba dice que tiene hambre y que quiere alimentarse de un antílope o una cebra. Sin embargo, Timón dice que en el lugar donde están, está prohibido comer a otros animales. Para alimentarse, los otros animales consumen lagartijas y gusanos, y Timón le dice a Simba que debe alimentarse de estos insectos. Simba siente un poco de asco, pero debido a su gran hambre, se alimenta de los insectos. Después de eso, pasan varios años, y Simba se convierte en un joven león, viviendo con sus amigos y disfrutando la vida con la filosofía de Hakuna Matata. Mientras tanto, Scar convierte el reino en un lugar peligroso, donde solo él y las hienas pueden vivir tranquilamente. Al ver todo esto, Nala se enfurece y piensa en hacer algo para derrotar a Scar, pero Sarabi se lo impide. De repente, Zazu aparece e informa a las leonas que el reino está en peligro inminente y que las hienas estaban ahuyentando a la última manada restante. En ese momento, algunas hienas ven a Zazu y van hacia él para atacarlo, pero afortunadamente, el pájaro logra escapar. Poco después, Scar aparece, y Nala dice que necesitan hacer algo. Sin embargo, Sarabi dice que Scar es el rey y que no pueden hacer nada. En ese momento, una hiena aparece y le dice a Sarabi que Scar quiere hablar con ella. Sarabi acepta y finalmente habla con Scar,
diciéndole que él y las hienas están acabando con varios animales de la selva. Scar no le importa, ya que dice que al no tener a nadie que lo desafíe, puede hacer lo que quiera. Scar también le pide a Sarabi que se una a él y gobierne el reino juntos, pero Sarabi rechaza, diciendo que nunca estará a su lado. Enojado, Scar decide castigar a las leonas, diciendo que solo podrán comer después de que las hienas se hayan alimentado. Por la noche, Nala está cansada de seguir las órdenes de Scar y decide escapar en busca de ayuda. Sin embargo, cuando comienza a irse, Scar huele algo y trata de descubrir cuál de las leonas está intentando escapar. De repente, Zazu aparece al lado de Nala y le dice que vuelva a dormir, pero Nala se niega, diciendo que se marchará del lugar. Para ayudarla, el pájaro decide distraer a Scar y lo lleva lejos, permitiendo que Nala finalmente logre escapar. Al día siguiente, Simba continúa viviendo tranquilamente junto a Timón y Pumba. Esa noche, el grupo descansa después de haber comido una buena comida. Al mirar al cielo, Pumba le pregunta a Timón qué son esas cosas brillantes en el cielo. Timón dice que esas cosas brillantes son luciérnagas, pero que están a kilómetros de distancia. Entonces Timón le pregunta a Simba qué cree que son esas cosas brillantes en el cielo, y él comienza a contar lo que escuchó de Mufasa, diciendo que los reyes del pasado los están mirando. En ese momento, Timón y Pumba comienzan a reír, y avergonzado, Simba decide irse, diciendo que irá a comer algo. Más adelante, Simba mira al cielo y comienza a observar las estrellas. Sin darse cuenta, un pequeño mechón de su pelaje comienza a volar y cae en un lago. Al día siguiente, un pájaro avista el mechón del pelaje de Simba, lo recoge y vuela lejos. Con el paso del tiempo, el mechón pasa por varios animales hasta llegar al mono Rafiki. Rafiki examina el mechón de pelo con cuidado y se da cuenta de que pertenecía a Simba, descubriendo que el león estaba vivo. Más tarde, Timón, Pumba y otros animales caminan tranquilamente por el bosque cuando de repente, Nala aparece y comienza a perseguir a Pumba. Nala cree que podrá atraparlo, pero en ese momento, Simba aparece y comienza a pelear con la leona. Los dos luchan valientemente, pero Simba es superado por la leona, y recuerda que lo único que podía hacer en su infancia era jugar con Nala. Rápidamente, Simba se da cuenta de que la leona es Nala, y se alegra de verla. Después de reencontrarse, Nala le dice a Simba que Scar está gobernando todo el reino, y le pide que regrese y reclame su lugar como rey. Sin embargo, Simba se niega, diciendo que no puede hacer más para ayudar. Enojada, Nala dice que nunca debería haberlo encontrado y decide irse. Más tarde, Simba camina solo por el bosque cuando ve a Rafiki. Sin embargo, Simba no lo reconoce y continúa caminando. Para hacerlo recordar, Rafiki habla sobre Mufasa, y Simba descubre que el mono conocía a su padre. Con eso, Rafiki decide llevar a Simba a un lago, y allí, el león ve su reflejo en el agua. Rafiki le dice a Simba que el espíritu de Mufasa está dentro de él, y de repente, Simba escucha a su padre, llamándolo desde las nubes. Mufasa le dice a Simba que recuerde quién es y reclame su derecho a ser rey. Con mucho valor, Simba decide regresar al reino y atraviesa el desierto con sus amigos. Al llegar al reino, Simba queda asombrado al ver que el lugar está completamente devastado. Con la ayuda de sus amigos, Simba decide idear un plan para derrotar a Scar. En el plan, Timón y Pumba distraen a las hienas mientras Simba va tras Scar. Cuando Simba llega donde está Scar, su madre Sarabi se alegra mucho de verlo vivo. Con eso, ella ordena a las otras leonas que luchen junto a Simba y derroten a Scar. En ese momento, Scar insulta a Simba, diciendo que él fue el responsable de la muerte de Mufasa. Simba se entristece mucho al recordarlo, y en la confusión, casi cae del acantilado. De repente, un rayo golpea las ramas de un árbol, causando un incendio en el reino. Poco después, Scar revela la verdad a Simba, diciendo que él fue quien realmente acabó con Mufasa. Con mucha furia al enterarse de esto, Simba ataca a Scar y logra subir nuevamente al acantilado. Después de eso, Simba le pide a Scar que diga la verdad a los demás, pero el león se niega. En ese momento, Sarabi cuestiona a Scar, ya que él había dicho que llegó tarde al desfiladero para salvar a Mufasa. Sin embargo, Scar termina confesando, ya que había dicho que vio la mirada de Mufasa con miedo antes de caer al desfiladero. Tan pronto como es descubierto, Scar ordena a sus hienas que ataquen a los leones, y comienza una gran batalla. Tanto las leonas como las hienas se enfrentan, e incluso Rafiki aparece para ayudar a Simba y los demás.
Afortunadamente, las leonas ganan la batalla, haciendo que todas las hienas huyan. Al ver que ha perdido la batalla, Scar intenta huir, pero Simba lo alcanza. Scar se da cuenta de que no podrá escapar y trata de engañar a Simba, diciendo que todo fue culpa de las hienas. Afortunadamente, Simba no cree y exige el trono de rey a cambio de dejar a Scar vivo. Scar finge aceptar la propuesta, pero esta vez logra engañar a Simba e intenta arrojarlo del acantilado. Simba logra mantenerse en pie y lucha con su tío. En la pelea, Simba es más fuerte y arroja a Scar del acantilado. Sin embargo, Scar logra sobrevivir, pero luego es rodeado por las hienas, que lo eliminan. En la escena final aparece la lluvia y apaga todo el incendio en el reino. Simba se encuentra con los demás y Rafiki lo corona como el nuevo rey del reino. Después de eso, Simba sube a lo alto de una roca y suelta su rugido, siendo ahora considerado rey. Algún tiempo después, el reino vuelve a ser como antes, y todos los animales se reúnen para celebrar el nacimiento del hijo de Simba. Y con eso, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.